¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Estoy bien. Encantado de que estéis aquí. Veo algunas caras conocidas, otras que acabo de conocer, como Hermi. Y la verdad que estoy encantado de compartir con vosotros un ratito. Yo realmente, como el libro se llama Naturaleza y Espiritualidad, ya José Manuel ha hablado mucho de toda la faceta trascendentalista, filosófica, ¿no? Y yo realmente cuando escribí esto con José estaba todavía en esa fase. Es decir, estaba en la fase de que bueno, estaba muy emocionado con Humboldt, con Thoreau, y lo sigo estando, ¿no? Pero ya de otra manera. Me cogí un periodo de transición en mi vida muy importante por una serie de circunstancias, ¿no? Que por una parte fueron trágicas, pero por otra parte me han devuelto una especie de luminosidad que no creía que pudiera existir. Y por eso voy a hablar de espiritualidad. Yo que personalmente andaba siempre por los caminos del agnosticismo, ¿no? Que me daba igual realmente si existía Dios o no, y pues de repente me encontré con una realidad teológica, me encontré con una revelación interior que no me podía imaginar que existiera, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir con vosotros. De alguna forma yo me siento fichado en el aspecto teológico, y en mi caso ha sido claramente el cristianismo, ha sido Cristo, ha sido la Santísima Virgen, ha sido todo lo que tiene que ver con el cristianismo los que me han seducido y los que me han llenado de luz para empezar este nuevo camino de mi vida. Como dicen ellos, estaban diciendo antes, lo más importante para acercarse a la naturaleza es justamente sentirla. Para sentir la naturaleza, que es una parte, como explicaba Juan Carlos antes, es un reflejo del creador. Efectivamente, la naturaleza es un reflejo del creador. No es el creador directamente, pero sí es un reflejo. Y por lo tanto es una fuente de inspiración inagotable, que es lo que nosotros teníamos siempre, ¿no? Y sigo teniendo en los cuadernos. Lo que pasa es que en aquella época yo no sabía que yo estaba inspirado por eso. Yo pensaba que era yo el que escribía. No pensaba, en todo caso, que estaba inspirado por la belleza, pero nunca me podía imaginar que realmente era un espíritu de vida el que me estaba llenando. Y ese espíritu de vida, efectivamente, es lo que yo llamo Dios. De hecho, yo no vengo a hablar de religión. La practico fervorosamente ahora. Antes no soportaba ni siquiera acercarme a una misa, y ahora me pueden ver en primera fila en las misas y disfrutándolas muchísimo con espíritu y verdad, que es como dice Cristo, que hay que disfrutar de toda la experiencia, disfrutar de Dios. Y lo digo de verdad con toda la sinceridad y la franqueza del mundo, porque es así. Es decir, en mi experiencia, que sepáis que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y no hay apelación ninguna. Entonces estoy fichado en este equipo y por eso de repente ahora les puedo hablar. Ahora estoy metido en cuestiones que, sin dejar mi ciencia, porque creo que Él quiere que esté ahí, ¿no? Además, en donde yo me desenvuelvo, el parqué está lleno de supuestos ateos y está lleno de supuestos personas que viven auténticamente de espaldas a Dios. Como yo, sí es verdad que dice Juan Carlos que todavía hay un 80% de religiosos, ¿no? Yo creo que sí es posible que haya religiosidad, pero no tienen a Dios en su corazón, porque es una cosa muy distinta. Eso de amar a Dios sobre todas las cosas es una cosa muy distinta y depende de la experiencia que se tenga interiormente. Yo no tengo ningún mérito por creer, ha sido Él el que me ha seleccionado, siempre pienso que le caigo bien, y ahora, de hecho hace 2 días estuve participando con Juan Carlos en un debate espiritual y teológico en YouTube, y a mí me presentan como el científico católico, imagínense, hace un tiempo esto, así que por eso digo que esto funciona así, ¿no? Ni yo lo entiendo, pero es así. Entonces, voy a comenzar un poco dándole unas pinceladas de cómo yo siento como científico y como naturalista, que es ahí donde a mí me interesa y donde yo creo que Dios intenta decirme algo, comunicarse conmigo para que yo pueda transmitir algo que tenga que ver con Él, ¿no? Y con su proceso de creación, ¿no? Que es a mí además lo que me interesa como científico de ecosistemas, ¿no? Por eso digo que son conversaciones con el Creador sobre la naturaleza, y un naturalista cristiano, que soy yo ahora, pues con interés teológico. Y como ya han dicho ellos, toda la creación es de un valor incalculable, efectivamente, para el Creador, ¿no? Y incomprensible para nosotros desde la atadura del tiempo. Claro, tenemos que entender eso. Desde la teología se entienden muchos conceptos, porque Dios no vive en el tiempo,
Dios vive fuera del tiempo, se llama ego. Entonces está fuera de él y por lo tanto no le importa, él lo ha inventado, pero somos nosotros los que estamos en el tiempo. Es decir, básicamente toda nuestra vida a nosotros nos puede parecer muy larga o muy corta, pero para Dios puede ser un suspiro. Entonces, claro, ese es un concepto que tenemos que ir, ¿no? Que tenemos que ir teniendo familiarizándonos nosotros con él, ¿no? Hablo de mí por lo menos para entender todo el proceso creador. Y Dios, por otra parte, pues, es bastante, desde el punto de vista bastante bromista, porque cuando yo intento explicar las especies animales de las que yo soy experto, de corales y tal, e intento entender cómo se han producido, ¿no? Pues tengo que hablar en millones de años, entonces por eso digo que Dios es bastante bromista, ¿no? En ese sentido, porque para nosotros el tiempo tiene una importancia enorme, pero como lo digo, desde el punto de vista de Dios, esto no funciona igual. Bueno, la comprensión de Dios en su creación es inalcanzable, pero en mi experiencia es así. Solo las íntimas experiencias vividas y meditadas en la naturaleza pueden hacernos atisbar un levísimo atisbo de sus sentimientos, al captar lo que llamamos trascendencia. Para mí esto es la trascendencia realmente. Captar algo de lo que Dios... O sea, yo creo que Dios nos está mirando, ¿no? Personalmente nos mira, como yo decía que yo quería ser un chamán, ¿no? No creo que tenga capacidad ni categoría para ser un chamán, ¿no? Sino simplemente es lo que mira a la criatura con interés, ¿no? Con interés en su obra, y entonces Él le da información, ¿no? Así funciona Dios, ¿no? Cuando le interesas por su obra, pero cuando vas de corazón. Esto es importante. Por eso Cristo decía en ese admirable pasaje, en esa parábola, ¿no? Hay que seguir a Dios con espíritu y verdad. Ahí está resumido casi todo el Evangelio de Él, ¿no? Espíritu y verdad significa con todo el corazón. Y por cierto, los mensajes de la Santísima Virgen van siempre orientados en eso. Hay que seguir a Dios de verdad. No se puede seguir a Dios religiosamente, pero sin ningún tipo de corazón, sin ningún tipo de sentimiento. Eso no sirve para nada. De hecho, la venida de Cristo aquí fue esa. Fue realmente pues, para decirle y repetir a toda esta gente que no estaba siguiendo a Dios, sino que estaba haciendo simplemente práctica religiosa sin ningún sentido. Bueno, al ser la creación una obra de amor inefable, el acercamiento de nuestra alma a los seres vivos, inertes y su proceso ecológico, produce un enamoramiento principal, y que es el principal nivel de sintonía con el lenguaje universal de Dios. Eso que decía antes, cuando tú te enamoras ya de todo este ecosistema, de todas estas criaturas, es cuando empiezas a estar en contacto con Él, ¿no? Porque son reflejos, como decía, de todo lo que Él ha hecho, ¿no? Porque la creación, estábamos hablando antes del medio ambiente, pero realmente a mí me gusta hablar más ya de la naturaleza en mayúsculas, porque realmente el medio ambiente es algo que se utiliza muchas veces de manera pragmática. No. La biodiversidad, la naturaleza, los ecosistemas están, como decía José, para inspirarnos, están para elevar nuestro espíritu, no están en ningún caso para utilizarlos de manera rutinaria, económicamente, ni siquiera de manera sostenible. Está bien usarlo, evidentemente, tenemos que alimentarnos, tenemos que servirnos de ellos para muchas cosas, son los que nos hacen todos los servicios para desarrollar nuestra vida, pero el más importante es elevar nuestro espíritu. Sin eso no somos nada, es más, somos profundamente infelices. Cuando la naturaleza se destruye y no estamos en conexión con ella, que tiene que ver mucho con la poesía, ¿no? Eso lo sabe también por María José, ¿no? María Jesús, ¿no? Esto es muy importante, estar en contacto con lo bello del mundo, con lo bello de la naturaleza, pero con la belleza también que nosotros podemos recrear, no solamente con la que vemos directamente, sino con la que nos inspira el corazón. Esto es aquí lo importante. Entonces sí estamos en conexión con Dios, eso es lo que está viendo Él. Él no ve solamente formas o colores, sino que hay que pasar ese umbral, ¿no? Y entonces es cuando nos ponemos a tiro del Espíritu Supremo. Cuando entramos en esa conexión, entonces, como decía Jung, que me corrija José si me equivoco, es cuando estamos en una vibración especial. En esa vibración especial, o citando a Borges también, el gran autor literario, ¿no? Argentino, pues entonces ya se abre un Aleph, una especie de rendija del universo, ¿no? Y por ahí entra ¿qué? Entra la gracia de Dios, entra el Espíritu Divino, que es cuando nos inspira, nos llena de luz, y ya entendemos un montón de cosas. De hecho, yo les comparto que yo ahora soy infinitamente mejor científico de lo que era antes, desde que he tenido esta conversión y desde que me siento en unión y siento realmente interiormente esta luz, ¿no? Y no tengo mérito, o sea que no es mío. A mí muchas veces me dicen algunos, no, porque tú digo, no, que no es mío, es que no me entienden. Cuando yo digo que realmente no tengo ningún mérito y que realmente soy simplemente un receptor de algo que se me ha regalado. Cuando uno está
Y se llama, nosotros los católicos lo llamamos en gracia de Dios, y eso existe, y la teología también te lo explica. Bueno, pues eso es una cosa importante también. Pero de verdad, vuelvo a repetir, con el corazón. Porque hay muchas personas que tienen mucha religiosidad y cero espiritualidad. Y luego, bueno, la meditación, reflexión y composición literaria y artística en el medio natural es uno de los modos de sentir el plan divino, que duda cabe. Cuando un poeta o una poetisa se eleva, o José, ¿no? Nosotros a nuestro nivel empezamos a escribir, ¿no? Ella la verdad es que nos ha hecho un prólogo magnífico, un prefacio yo creo que inmerecidísimo, ¿no? Pero bueno, en fin, a mí me ha llenado de ilusión, porque he visto esperanza en que puedo seguir escribiendo, ¿no? Realmente que merece la pena, ¿no? Pero eso por eso, porque él te va guiando, ese espíritu del que estoy hablando, no sé si sea creyente o no, hay algo ahí, yo lo creo firmemente, digo que no tengo ningún mérito porque me ha sido dado, no porque yo sea muy listo, ni porque sea muy bueno, que no lo era. De hecho, una de las cosas que hace Dios es iluminar la conciencia, y yo poco a poco me he dado cuenta de lo imperfectísimo que soy y de la cantidad de fallos que tengo. Bueno, ha creado el mundo natural, pero habita el mundo sobrenatural. Ese es Dios. Y hay que crear puentes de comunicación y ponerse a tiro de su majestad. Otra cosa importante es la caridad. Aquí viene la caridad también. O sea, cuando pues hay personas que son científicamente muy correctas, ¿verdad? Y que están todo el día haciendo grandes libros y grandes cosas para ellos, para mayor gloria de ellos, Esto no sirve ante Dios, esto no tiene ningún mérito, porque Dios lo ha inventado todo, o sea, lo ha creado todo, entonces Dios no se va a sorprender porque alguien haya publicado en Academic Press de Londres o donde sea. No se va a entusiasmar por esto, no. Se va a entusiasmar porque tú te conmuevas, a lo mejor, con un pajarito como estos, ¿no? Está en una isla perdida de las chafarinas y que a lo mejor, bueno, hay que recogerlo, hay que intentar hacer algo por él. Entonces sí se va a conmover. Y entonces sí se va a acercar a ti. Porque es verdad que Dios echa de su lado a los soberbios, ¿no? Y lo sé en experiencia porque yo soy un gran soberbio. Bueno, Dios nos explica otra cosa importante. Dios nos explica, se expresa. Eso es también una cosa que yo he entendido, ¿no? Justamente porque nosotros somos su criatura predilecta. Pero no tiene por qué explicarse ante nosotros. Él lo que hace es expresarse. Y nosotros, si estamos interesados, pues tenemos que acercarnos a Él. ¿Y de qué manera? Pues con mucha humildad. ¿Y qué tenemos que hacer en la naturaleza? Lo que estaban comentando mis amigos aquí, realmente, de una manera u otra. Solo tenemos que cuidarla. Somos los jardineros de este mundo. De hecho, todas las mitologías, incluido el propio credo nuestro, la Biblia, el Génesis, de los católicos habla de esto, ¿no? Aquella mitología de Adán y Eva, de la pérdida del paraíso, lo estaba comentando también, cosas así, de otro tipo de mitologías, pues llegan a ese punto. Hemos perdido el paraíso, lo estamos destrozando, no porque nunca fue la idea de Dios. La idea de Dios fue la perfección, que seamos seres de verdad excelsos, ¿no? Y que entonces pues caminemos en la luz, ¿no? Bueno, ya tocándome la fibra más directa a mí, ¿no? Bueno, pues realmente lo más bonito que ha hecho Dios está debajo del mar, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Mira que hay cosas sublimes en todos los lugares, pero lo más extraño, lo más raro, lo más oculto, lo más sublime está debajo del océano, ¿no? Y claro, al Creador le agrada que su criatura explore su jardín más recóndito. Y le gustan los valientes. Si no, no hubiera apoyado al rey David. Pensadlo bien. El rey David fue lo que hizo, ¿no? Y lo que hizo fue enfrentarse al que nadie quería enfrentarse. Y venció. Y venció justamente porque tuvo con el apoyo de él, no por otra cosa, y porque le agradaba muchísimo, porque siempre estaba hablando con él, ¿no? Que no es lo mismo que ir a un templo a rezar simplemente monótonamente, sino estar relacionando con él, estar todo el día pensando en relación con el Creador y teniéndolo en cuenta. Entonces sí tenemos a Dios, que me corrija el sacerdote si no es así. El Espíritu Supremo, bueno, está bien presente en el precioso estruendo de la naturaleza. Espérate que no lo he comido. ¿Lo he comido? Bueno, pues básicamente que está ahí, ¿no? O sea, perdonad la frase, pero no sé por qué no aparece aquí. Debe ser que la planteé el más. Pero bueno, se entiende el concepto, ¿no? Es la naturaleza donde está representado Dios, como hemos dicho de otra manera, ¿no? Bueno, y aquí sí, al estudiar racionalmente la obra natural, pero sin pensamiento racionalista, como explicaba antes José Manuel, ¿no? Es lo que hacía Humboldt. Humboldt, por ejemplo, en Berlín en la época de Humboldt era un páramo, no quería estar.
Él quería estar siempre en París, donde tenía todos los amigos, pertenecía a la Academia Francesa, ¿no? Pero el rey, que le pagaba, que era el mecenas de él, lo llamó y lo tuvo ahí. Y luego empezó la conferencia muy exitosa, pero era la conferencia exitosa porque él explicaba todo, como decía José, con sentimiento romántico y con muchísima emoción. Y enganchaba a las personas, porque contaba historias realmente preciosas, ¿no? Sobre la naturaleza y sobre todo cómo las transmitía, y esto es lo más importante, ¿no? Se puede contar las cosas más sencillas del mundo, pero si pones mucho corazón y mucha alma, salen adelante y todo el mundo se emociona. Es que eso es la poesía, eso es la literatura realmente. No se ha inventado nada, simplemente es como lo cuentas, ¿no? Seguro que María Jesús me da la razón, o sea, es esto. Bueno, corresponde a nuestro amor con una señal, Dios digo, con una señal reconocible interiormente y directa a nuestra alma inmortal. En ese momento, cuando conectas con Él, ahí se nota un latigazo. Es lo que decía antes, una vibración especial. Y esa vibración, entonces, es que has estado en conexión con el Espíritu. Te ha hecho un guiño. Trascendente en la comunicación del alma con su origen divino a través de la obra beatífica y sagrada. Pues por supuesto, esta es una obra sagrada, que también se ha dicho aquí. Esto no se hace porque sí, esta belleza, esta perfección, no es una cosa simplemente porque hay un proceso evolutivo, que se han dado una serie de circunstancias y puntos. Pues claro que sí, esas son las leyes racionales que hay que ir descubriendo, que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero no el interés, no la intención última de Dios. Esas son las que hay que descubrir y esas se descubren con la teología, no se descubren con la ciencia. Entre otras cosas porque los libros sagrados no son libros científicos, son libros pues, de espiritualidad, son libros para seguir a Dios. Esto es una cosa particular mía, porque yo tengo... Bueno, aquí se ha hablado de la diosa, ¿no? De la diosa hindú, de la naturaleza, que está muy bien, pero nuestra Santísima Virgen, justamente, en nuestro credo le dio, fue la que dio cara, la que dio cuerpo al Dios vivo, que es Jesús, ¿no? Entonces, es muy importante porque ha sido coronada como reina de todo lo creado en el cielo. Ella reina toda la creación. Entonces, bueno, yo personalmente, como tengo una especial relación con ella, que no viene al caso, porque creo que, en fin, en mi fichaje ha participado ella, realmente no. Y entonces, pues, sí que le quiero dedicar, bueno, aparte que es la obra de arte más preciosa del Altísimo, ¿no? Por su perfección. Y curiosamente todo esto, lo que estoy diciendo, en la teología cristiana se explica la gran revolución angélica, lo que ocurrió antes del tiempo, se debe justamente al plan divino que ya estaba preparado, a todo lo que iba a suceder cuando iba a crear el ser humano, a la rebelión que tuvo que haber porque no querían que cogiera cuerpo y carne, ¿no? Y por supuesto mucho menos que naciera de un ser mortal como era la Santísima Virgen. Pero bueno, dejando esto aparte, yo le estoy dedicando especies a la Santísima Virgen, ¿no? Y me interesa pues, compartirlo con vosotros. De hecho, le voy a dedicar 3, tal y como es el Ave María en latín. Lo primero, bueno, Gracia Plena es la primera, y es esta. Este coral que veis aquí se llama Parauricea Gracia Plena. Lo publico en muy pocos días. Posiblemente me arrastren por el suelo, junto con mi amiguito Dacio Correa, que está ahí, que también es mi alumno de estas cosas, ¿no? Pero publicamos 5 más, espero que se olviden de ella, y está dedicada en inglés, The Mother of God, así está. Y a quien no le guste, bueno, pues que proteste, porque aquí todo el mundo le dedica especies a quien quiera, ¿no? Entonces yo, de una manera, en el sentido científica, puedo hacer lo que yo quiera. Y efectivamente es la primera, la segunda será Dominus Tecum, y la tercera será Benedicta Tu. Ya veremos de qué otra especie, ¿no? Que es algo bonito, entonces, bueno, a la Santísima Virgen le dedicamos un coral amarillo precioso, que vive en un lugar recóndito, estos son unos 70 metros en la isla de Lanzarote. Bueno, yo también quería hacer esto el hinduismo lleva ventaja, lleva ventaja, bueno, hoy día, ¿no? Porque realmente se ha perdido mucho la tradición de Francisco de Asís, ¿no? Era, bueno, pues un monje totalmente dedicado a la naturaleza, ¿no? Como sabéis, y esto hay que recuperarlo, ¿no? Pues nosotros aquí que tenemos a San Antonio, que nada más que está para las romerías, pero luego cuesta muchísimo sacar a un sacerdote que haga una ceremonia de la naturaleza. Y yo tuve la suerte, ¿no? Uno de los regalos que me hizo este verano en Croacia, ¿no? La Santísima Virgen, fue este seguro, que llevaba meses y meses pensando en hacer en que se celebrara una misa en Ceuta, en la naturaleza, y nada, no había manera, nadie me hacía caso. Y cuando llegué allí, pues había 2 curas de Murcia y celebraron una misa en la naturaleza, a la que curiosamente llegué de una manera rocambolesca, como todo lo que hace la Virgen, ¿no?
efectivamente. Os animo, ¿no?, a que se haga. En eso el hinduismo yo creo que es mucho más proclive a celebrar todo ese tipo de ceremonias, ¿no? Por lo que decía antes, Gerard, que piensa que la naturaleza, ya termino con esto, hay que protegerla por su interés material. El enorme regalo de la creación es sobre todo reflejo del amor que Dios derrama y fuente de elevación espiritual. Esto no podemos olvidarlo. Esto es lo fundamental. Si nos olvidamos de esto, entonces todo nos va a parecer lo mismo. No va a parecer lo mismo esta maravilla de bosque que a lo mejor, no sé, una exposición de cuadros. Ya no vale igual todo. Entonces no tienen nada que ver. Son dos cosas muy diferentes y hay que apreciarlas en su valor, ¿no? De hecho, esa frase que puso antes José Manuel ahí, refiriéndose a mí, la puso porque yo escribí un artículo que se llamaba La creación de un mito científico. A él le encanta la mitología, a mí también me gusta mucho, porque también se pueden crear mitos científicos, y se crean mitologías científicas en base a la maravilla. Esta imagen representa un bosque de coral único, enorme, de unos corales enormes, relictos que están aislados en un volcán sumergido en un islote de Canarias, ¿no?, y que ya viene siendo el final de su proceso evolutivo y se están extinguiendo, ¿no? Y tienen básicamente cientos y miles de años de antigüedad. Entonces, esto es un mito en sí mismo, ¿no? Y merece mucho la pena entenderlo y conocerlo. Y no podemos comparar, todas las cosas no son iguales, Entonces, hay que entenderlo, hay que protegerlos y hay que cuidar todo este tipo de cosas tan valiosísimas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, esto fue una foto que me tomó un amigo ahí abajo en ese tipo de fondos bueno, pues 70 o por ahí de profundidad, entrando en una cueva. Era tan maravillosa que me quedé ahí y puse las manos para rezar antes de entrar, y el tipo aprovechó y me pilló un par de imágenes, y con eso, pues con esto quiero terminar, ¿no?, ya mi intervención, y espero que les haya agradado todo lo que hemos presentado aquí, y que muchas gracias, que pase bien y que Dios los bendiga a todos. Me gustaría invitaros a que quiera hacer una pregunta o un comentario relacionado con el tema que hemos expresado los tres, o de parte del contenido del libro, aunque no estén los autores, pues le damos la voz para que hagan sus preguntas. Y sí me pido también que cuando haga la pregunta diga si es para los tres o la pregunta para uno específico, ¿vale? Entonces, Sí. Hola. Hablando de naturaleza y espiritualidad, una pregunta que yo me hago es por qué las apariciones marianas siempre tienen lugar en la naturaleza, supuestamente. ¿Por qué? Sí, perdón. Grandísima pregunta, gracias. De hecho, está muy poco estudiado por la Iglesia Católica. De hecho, es que hay muchas cosas que se están descubriendo. A la Santísima Virgen todavía la están descubriendo en el Vaticano, a poco en la Iglesia Católica. No es fácil, ¿eh? Hubo muchas discusiones, y una de las cosas que más me tiene a mí intrigado, y de las que he escrito ya algunas cosas, es esta: que aparece en lugares de naturaleza exultante y sin decir nada lo indica. Es reina de la creación y sin decirlo lo está indicando. Siempre aparece en sitios así, efectivamente, espectaculares. Me agrada mucho tu pregunta y merece la pena seguir investigando sobre eso para que realmente se piense bien sobre ella, se reflexione y se haga todo un monumento teológico alrededor de eso. Porque siguiendo esa pista de la Virgen, que además la Virgen es la humildad personificada, la Virgen siempre se presenta para presentarnos a Cristo, no ella. Porque ella sabe cuál es la luz, la verdad y la vida. Ella nos lleva, pero no es ella. Entonces es importante, ¿no? Siempre se presenta así, pero es importante entenderlo, porque ahí está la base, quizá, la base al menos católica, de la gran parte de la conservación de la naturaleza y del interés de los sacerdotes por eso en el futuro, desde mi punto de vista. ¿Alguien más, por favor, puede levantar la mano y le pasamos el micro? Una pregunta. Bueno, cuando ves que nadie quiere hacer una pregunta, que ha hecho una Herbie, te quedas con la pregunta: ¿se habrán enterado de algo? Porque lo han entendido todo tan bien que no tienen ninguna duda, o no se han enterado de nada y no quieren preguntar. Bueno, aquí pasa así.
Buenas tardes, yo solo quiero felicitaros, no tengo ninguna pregunta, y solo felicitaros por este rato que nos habéis hecho pasar esta comunión con la naturaleza y, como ha dicho Óscar, con tanta poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues invitaros, agradeceros una vez más vuestra presencia. Aquellos que queráis comprar libros, el libro normalmente cuesta 25 €, pero lo hemos puesto hoy a 20 € para que todo el mundo se pueda comprar libros, que estamos último de mes. Y bueno, y con mucho gusto os lo dedicamos los tres, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y, como dicen en la India, ir con Dios.